Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a iniciar nuestro curso de temas selectos de Física 1 en este primer bloque que se llama estática. En este video vamos a tratar de recordar los conceptos básicos que nos van a servir para poder aplicar el método analítico en la suma de vectores. Primeramente, debes recordar que la dinámica es la rama de la física que estudia las causas que originan que un cuerpo esté en reposo o en movimiento. Mientras que la estática, que esta palabra se deriva de griego estáticos, que significa inmóvil, estudia los cuerpos en reposo. Entonces te podrás dar cuenta que la estática queda comprendida dentro de la dinámica, ya que analiza las situaciones de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, que van a permitir el equilibrio de los cuerpos. Debes tener presente que en este bloque trabajaremos con el concepto y el tema de equilibrio, y para que un cuerpo esté en equilibrio desde este momento debes considerar que debe cumplir cualquiera de las dos condiciones, ya sea que esté en reposo o en el caso de que se mueva lo haga con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, manteniendo la velocidad constante. Todos estos principios de la estática, por lo tanto, se sustentan en las leyes de Newton. Espero que recuerdes lo que son los sistemas de referencia. Estos sistemas de referencia se utilizan para poder establecer el movimiento o reposo de un cuerpo, es decir, con respecto a qué afirmamos que un cuerpo se mueve o con respecto a qué afirmamos que un cuerpo permanezca en reposo. Los ejemplos clásicos que se analizan en clase de estos conceptos de sistemas de referencia, pues hacen alusión a situaciones como el hecho de que tú vayas en un autobús y voltees a ver el asiento que está enfrente de ti. Para tu sistema de referencia, que es el propio autobús, te vas a dar cuenta o vas a percibir que el asiento está en reposo. Mientras que si una persona que está fuera del autobús, que está en una casa, por ejemplo, en una casa en una segunda planta, se asoma por la ventana y va a poder percibir que tanto el asiento como tú y todo el autobús se están moviendo. Entonces es importante que entiendas que los dos tienen razón, tanto tú cuando aseguras que el asiento está en reposo, como la persona desde la casa que asegura que el autobús se está moviendo. Lo que pasa es que cambió el sistema de referencia, el punto con respecto a cuál se está considerando ese reposo o ese movimiento. Bueno, estos sistemas de referencia se clasifican en inerciales, que son aquellos en los cuales no hay aceleración, es decir, tomando la ventana anterior, la pantalla anterior, se debe recordar que para que esto suceda, el cuerpo debe estar ya sea en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que los sistemas no inerciales son aquellos en los que no hay cambios de velocidad, en los que sí existen cambios de velocidad, es decir, se va a experimentar aceleración. En este caso, en estos sistemas, las leyes de Newton no aplican. Debes recordar también conceptos básicos que se trabajaron en el curso de Física 1, como qué son las cantidades escalares y qué son las cantidades vectoriales. Bueno, recuerda que las cantidades escalares son aquellas que para definirse únicamente se necesita la magnitud, es decir, un numerito, una cantidad numérica y la unidad de medida. Ejemplos cotidianos en nuestra vida diaria de cantidades escalares son la distancia y el tiempo. Si tú quieres saber la distancia recorrida por un atleta en una carrera, pues únicamente te basta decir que recorrió 5 kilómetros, por ejemplo. El 5 es el valor numérico y los kilómetros son las unidades de medida. No importa en qué pista, en qué ciclo, en qué circuito hizo la carrera la persona, recorrió 5 kilómetros. Y, por ejemplo, para saber la duración de una clase, pues únicamente te vas a conocer que son 50 minutos. 50 es el valor numérico y minutos son las unidades de medida. Por lo tanto, el tiempo y la distancia son cantidades escalares. Sin embargo, hay otras cantidades que en nuestra vida diaria requieren de otras condiciones y otras características para poder definirse, como por ejemplo la fuerza y la velocidad. Y estas cantidades se llaman
vectoriales. En la siguiente pantalla vamos a poder determinar con más profundidad lo que son las cantidades, lo que son los vectores. Precisamente aquí te presento esto. Mira, un vector se representa gráficamente con una flecha. Para definirse un vector o una cantidad vectorial necesita tres condiciones. La primera es el módulo o magnitud, es decir, su valor, y gráficamente está representada a través del largo de la flecha. Otras características son la dirección, es decir, sobre qué línea de acción actúa el vector. En este caso, gráficamente está representada por la línea roja, que es la línea sobre la cual está actuando el vector, representado por la flecha. Y finalmente el sentido, que está marcado a través de la flecha en cada vector. Algunas magnitudes vectoriales en física son la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, la aceleración, el campo eléctrico o el campo magnético, que en su momento en diferentes temas del curso los has visto o los verás. ¿Sí? Para poder entender en nuestro contexto cotidiano, por ejemplo, el vector desplazamiento, que es un vector desplazamiento, te pongo el ejemplo de que una persona te pregunta cómo llegar a una farmacia y tú le contestas: camine usted 4 cuadras. Estas 4 cuadras representan la magnitud o módulo del vector. No va a poder llegar esa persona si no te contesta y no te vuelve a preguntar por dónde camino, y tú le vas a decir: en esta calle, sobre esta calle. Esa calle representaría la dirección. Sin embargo, le va a volver a salir la duda a esta persona y te va a volver a preguntar: bueno, por favor dígame si camino a la derecha o a la izquierda. Y esto representa el sentido. Esto ya está dando las características de un vector que se llama vector desplazamiento. Si tú nada más dices 4 cuadras, esa sería distancia recorrida. Para poder ubicar a la persona en un punto de salida y un punto de llegada que se llama desplazamiento, tienes que recurrir a la dirección, como lo dijimos, en qué calle va a caminar, sobre qué calle va a caminar, y el sentido hacia dónde se va a dirigir, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Los vectores se clasifican en concurrentes, coplanales y colineales. Son vectores concurrentes aquellos que actúan en un mismo punto. Si te observas y te das cuenta en la figura, dos personas están jalando a través de unas cuerdas, es decir, están aplicando fuerza, y esas cuerdas están aplicadas, están unidas en un punto, es decir, las fuerzas se unen, se aplican en un mismo punto, por eso se llaman fuerzas concurrentes. Ahora imagínate que en un pizarrón le sujetamos 2 cuerdas en la parte superior y le pido de favor a 2 alumnos que vayan a jalar la cuerda, pero con la condición de que las cuerdas deben quedar sobre la superficie del pizarrón. Por lo tanto, estas 2 fuerzas que están aplicando estos muchachos van a ser fuerzas coplanales porque están actuando en un plano, así se definen las fuerzas coplanales. El plano está representado por el pizarrón. Si alguien de estos 2 alumnos no sigue la indicación y jala hacia el frente, esa fuerza pues se sale del plano y ya no cumple con esta condición. Finalmente, un ejemplo muy clásico y muy conocido por todos ustedes de las fuerzas colineales es el juego de la cuerda, en donde 2 o más personas jalan a la derecha y 1 o más personas jalan a la izquierda. Todas esas fuerzas que están aplicadas están siendo aplicadas y representadas sobre la línea de acción, en este caso sobre la línea que marca la cuerda. Por lo tanto, todas las fuerzas, ya sea por 2, 3, 4, 5 o 10 personas, van a ser fuerzas colineales y se definen como aquellas fuerzas que actúan en una misma línea de acción. Puede darse caso de que se combinen fuerzas coplanales actuando en un plano y al mismo tiempo sean concurrentes, están aplicadas en un mismo punto, como la figura que te estoy mostrando. Y este es el punto de estudio de este primer tema. Estos son los sistemas de fuerzas coplanales y concurrentes que vamos a tratar de describir su desarrollo
y solución. ¿Qué son las componentes rectangulares? Un vector en un plano cartesiano se puede representar como la suma de dos vectores actuando en los ejes. A estos vectores se les llama componentes rectangulares, ya que siempre tienen un ángulo recto. La palabra rectangular viene de ángulo recto. Siempre van a formar un ángulo recto entre ellos. En las figuras que te muestro, en la parte izquierda, tenemos representada una persona que está jalando a través de una cuerda, es decir, aplicar una fuerza, pero esta fuerza tiene un ángulo de inclinación. Si te das cuenta, está señalado el ángulo de inclinación, y estamos representando los ejes de un plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Esta fuerza se puede sustituir por dos fuerzas actuando en estos ejes X y Y. En la figura del lado derecho, si puedes observar con calma, vas a darte cuenta de que está actuando una fuerza vertical hacia arriba que se le llama Fy y una fuerza vertical a la derecha que se le llama Fx. Estas dos fuerzas actuando de manera simultánea logran el mismo efecto que la fuerza F mostrada del lado izquierdo. Pues bien, estas fuerzas Fx y Fy reciben nombre de componentes rectangulares, y la forma de determinarlas es la siguiente. A través de los antecedentes de trigonometría, tienes que recordar los conceptos básicos de funciones trigonométricas, es decir, que el seno es la relación del cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno es la relación del cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero bueno, ¿qué es eso de cateto opuesto y adyacente? Recordarás que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el lado más grande que une estos catetos se llama hipotenusa. Bueno, para el caso de las funciones trigonométricas, matemáticamente hablando, se determinan a partir de los ángulos agudos, es decir, en esta figura, de los ángulos A y B. Y los catetos entonces reciben un nombre especial de opuesto o de adyacente, dependiendo qué posición tengan con respecto a cada ángulo. En este caso, en la figura que se te muestra, el ángulo en relación es el ángulo A. Por lo tanto, el cateto en color azul es el opuesto, y el cateto en color rojo es el cateto adyacente. Y en base a esto, pues tenemos seno, coseno y tangente, en este caso del ángulo A. Yo sé que te lo estoy diciendo muy rápido, sin embargo, puedes pausar el video y ir a consultar tus apuntes de matemáticas para poder tener el conocimiento previo o recordar y tener en cuenta estos aprendizajes. Bueno, estos son los antecedentes matemáticos. Ahora, ¿cómo los aplicamos en un vector, físicamente hablando? Bueno, en la figura del lado derecho, si te das cuenta, estamos representando un vector B con un ángulo de inclinación θ. Y con rojo ya estoy representando las componentes rectangulares bajo el concepto y la idea que vimos en la pantalla pasada. En la línea horizontal ya está representada el vector X, Bx, y de manera vertical a la derecha está representado el vector Y, By, que es la componente vertical, la componente By. Bueno, te podrás preguntar, ¿no dijo usted antes que los vectores se aplican sobre los ejes del plano cartesiano? Bueno, haz de cuenta que este vector primeramente se aplicó en el eje Y, al estar representado en la figura, obsérvala con cuidado, y se movió hacia la derecha para formar este triángulo rectángulo, cuyos catetos, espero los puedas visualizar, es Bx y By, y la hipotenusa es el vector B. Si te das cuenta, este vector By, al moverlo a la derecha, no cambia ninguna de las tres características. Fíjate bien, tiene el mismo largo, por lo tanto tiene la misma magnitud. Sigue siendo vertical, por lo tanto tiene la misma dirección. Acuérdate que la dirección es la línea sobre la cual actúa. En este caso es una línea vertical. Y sigue la flechita apuntando hacia arriba.
por lo tanto tiene el mismo sentido. Lo único que se logra moviendo este vector BY a la derecha, como te acabo de decir, es formar el triángulo rectángulo sobre el cual vamos a poner y a determinar las funciones trigonométricas, en este caso de seno y coseno. Recordando que seno es cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es BY, entre la hipotenusa B, y que el coseno es el cateto adyacente, es decir, en este caso BX, entre la hipotenusa B. Despejando y ordenando alfabéticamente primero X y luego Y, tenemos entonces las fórmulas que nos permiten determinar las componentes rectangulares. Y B, la componente en X, se determina, se calcula multiplicando el vector por el coseno del ángulo, el ángulo θ. Y la componente en Y se determina o se calcula multiplicando el vector B, en este caso, por el seno del ángulo de inclinación, en este caso θ. ¿Qué es la fuerza resultante? Bueno, en la figura te muestro un barco con dos remolcadores. Los barcos no pueden llegar con los motores encendidos hacia el muelle porque provocarían muchos problemas al mover de manera muy drástica el agua. Entonces, antes de llegar, apagan sus motores principales y son jalados por pequeñas embarcaciones llamadas remolcadores. Entonces, en la figura, ubícate que dos remolcadores están jalando, están moviendo a un gran barco, aplicando dos fuerzas, Fy y F1 y F2. Si quisiéramos que un solo remolcador moviera este barco, tendría que hacer el mismo efecto que los dos juntos. En este caso, este único remolcador aplicaría una fuerza que se llama fuerza resultante. Entonces te podrás dar cuenta y recordar que la fuerza resultante se define como aquella fuerza que sustituye a todo un sistema de fuerzas o de vectores, pero haciendo el mismo trabajo, haciendo el mismo efecto. En clase, en mi caso, es muy recurrente el ejemplo que pongo y les comento siempre a ustedes que pongo una caja con una cuerda en la cual esa cuerda tiene 5 puntas. Está amarrada en la caja con una cuerda que tiene 5 puntas y le pido de favor a 5 personas que entre las 5 jalen, carguen esa caja, y la lleven al centro del salón. Entonces esto sería un sistema de fuerzas, 5 fuerzas actuando en un mismo punto. Acuérdate, sistema de fuerzas concurrentes. Pero sucede que uno de esas 5 personas dice, ¿sabe qué, maestro? Dígale a mis compañeros que gracias, pero yo cargo solito la caja y yo le hago el favor. Entonces esta persona aplica una única fuerza y realiza el mismo efecto, el mismo trabajo de llevar la caja hacia el centro. De manera análoga, de manera semejante, esta persona estaría aplicando la fuerza resultante de todo un sistema de fuerzas que eran las 5 primeras personas que estaban cargando la caja. Espero que con estos ejemplos prácticos y muy contextuales puedas entender el concepto de fuerza resultante, porque es lo fundamental que vamos a determinar al resolver un sistema de vectores. Bueno, vamos a proponer una secuencia, o te voy a proponer una secuencia para darle solución a un sistema de vectores, en este caso fuerzas concurrentes y coplanales. Y esta secuencia propuesta consta de 5 pasos. El primer paso va a ser numerar y determinar las direcciones. Acuérdate que la dirección se entiende el ángulo que forma cada vector, la inclinación que tiene cada vector. Entonces vamos como primer paso a determinar los ángulos de cada uno de los vectores del sistema, pero considerando que se miden a partir del eje X positivo. Ahorita nada más te digo los pasos. En un siguiente video vamos a tratar de desarrollar y de desglosar muy a detalle este concepto de medir los ángulos a partir del eje X positivo.
Como segundo paso es aplicar las fórmulas que vimos anteriormente. Para cada uno de los vectores vamos a determinar las componentes rectangulares, es decir, vamos a multiplicar para cada fuerza dicho valor de fuerza por el coseno o el seno de los ángulos que determinamos en el paso anterior. Como tercer paso de la secuencia, vamos a realizar una sumatoria algebraica de los resultados de las componentes rectangulares. Es decir, si yo tengo 5 vectores, voy a aplicar 5 veces las componentes rectangulares. Voy a tener 5 resultados de X y 5 resultados de Y, uno para cada vector. Bueno, vamos a tomar todos los resultados de X y los voy a sumar algebraicamente entre sí. Y voy a tomar todos los resultados de Y y los voy a sumar algebraicamente entre sí. Te recuerdo que sumar algebraicamente es hacerle caso a los signos. Si dice más, pues aritméticamente lo sumo. Si dice menos, aritméticamente lo resto. Como cuarto paso y penúltimo, vamos a utilizar una expresión que sale del teorema de Pitágoras. La idea de este video no es profundizar ni dar una clase de matemáticas, simplemente te lo refiero de dónde sale. Y este teorema de Pitágoras tiene que ver con dos conceptos, uno de hipotenusa y otro de catetos. Entonces, para determinar la fuerza resultante, va a ser aplicar la fórmula de la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Espero ubiques mentalmente la fórmula del teorema de Pitágoras y te des cuenta que la fuerza resultante no es otra cosa más que una hipotenusa. Sin ser clase de matemáticas, pero es una forma transversal de ver los temas, y que puedas darte cuenta que la sumatoria en Y es un cateto y la sumatoria en X es otro cateto, y que al fin y al cabo estás aplicando una de las fórmulas del teorema de Pitágoras. Finalmente, en el último paso, se trata de aplicar una fórmula deducida a partir de las funciones trigonométricas, en este caso de la tangente, para determinar qué dirección o qué ángulo tiene la fuerza resultante. Y se va a aplicar de la siguiente manera. Vamos a sacar la tangente, la inversa de la tangente o tangente a la menos 1 de lo que resulte de dividir la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Yo tengo bien presente que en este momento te lo digo de manera muy rápida y quizás no lo interpretes adecuadamente. La idea de ahorita nada más es presentarte la fórmula, pero ya ten calma, con más detalle en el siguiente video vamos a aplicar paso por paso esta fórmula y vamos a tratar de que entiendas no tanto la parte matemática, sino de su aplicación y desarrollo en física. Finalmente, una manera de ordenar todos estos pasos es a través de una tabla que se propone para desarrollar la secuencia propuesta. Si te das cuenta, en esta tabla tengo varias filas en las cuales estoy poniendo cada uno de los vectores. En este caso voy a considerar un sistema con cuatro vectores. Si tuviera yo un sistema con 5, pues le agrego una quinta fila B5. Si tuviera nada más un sistema con 3, pues nada más dejo 3 filas B1, B2 y B3. Y si te das cuenta, en las columnas estoy manejando las magnitudes, las direcciones, es decir, los ángulos de cada vector, para posteriormente determinar las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores, y en la parte de abajo vamos a sacar las sumatorias y finalmente aplicar las fórmulas de la resultante y del ángulo de la resultante. Considero que es una forma ordenada de ir registrando cada uno de los pasos anteriores y permitirte llevar una secuencia. Finalmente te recuerdo que en el siguiente video que tanto te he mencionado, se va a tratar de desarrollar esta estrategia ya en un problema. Por lo tanto, te pido que recurras y utilices, tengas a la mano tu calculadora para que vayas acompañando el desarrollo realizando las operaciones con tu calculadora científica. Es importante que bajo estos ambientes virtuales tú acompañes esta secuencia que uno te está proponiendo aquí con el trabajo allá en tu casa. Entonces no sirve de nada que nada más observe los videos si no acompañas la secuencia y corroboras, verificas las operaciones.
Bueno, espero que estos antecedentes te hayan servido y te recuerdo que este video lo puedes pausar, lo puedes regresar y ver las veces que sea necesario para tener los antecedentes básicos que te van a servir para poder aplicarlos y resolver ya matemáticamente un sistema de vectores. Te agradezco la atención y me despido en este video recordándote que bajo estas condiciones de pandemia y de trabajo virtual debes tener siempre presente que aprender no es un lugar, sino es una actividad. Suerte y nos vemos en la próxima.